Dios les bendiga, hermanos. Un saludo de quien les habla, su hermano y amigo Gerardo Méndez, del canal Defiendo Nuestra Fe Católica. En este video quiero hablarles de la doctrina que nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica, de que podemos nosotros pedirle a la Virgen María, ¿no? a la Santísima Virgen María, que nosotros podemos rogar ante ella para que ella interceda ante Dios Padre, ante Jesucristo nuestro Señor, interceda por nosotros. Entonces la idea es confirmar con la palabra de Dios, con la misma Biblia, que sí estamos en lo correcto de rogar a la Virgen María en nuestras necesidades acá viviendo en la tierra y nuestras dificultades, y ella entonces en el cielo allá intercede por nosotros ante Dios nuestro Padre o ante Jesucristo nuestro Señor. Bien, hermanos, entonces antes de hacer el video voy a hacer la corta oración, como de costumbre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Santísimo Padre Celestial, conságrame a tu voluntad, conságrame a tu corazón. Sea en mí una fuente viva de virtudes, sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amadísimo Padre Celestial, santifícame en tu verdad, que tu palabra es verdad. Así sea, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces el video se trata de la Virgen María, nuestra Madre Santa María, Madre de Dios y Madre de todos nosotros. Lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica, digo Santa Iglesia Católica no porque nosotros los católicos no pequemos, sino porque el que la fundó es el Santo de los Santos, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces en la Iglesia Católica veneramos a la Virgen María, la alabamos y le pedimos que interceda ante Dios nuestro Padre o ante Jesucristo nuestro Señor, interceda por nosotros en nuestras dificultades, en nuestras necesidades, cuando no lo hacemos directamente con Dios, obviamente, que nosotros también directamente con Dios pedimos por nuestras necesidades, por nuestras dificultades. Entonces, para nuestros hermanos que no son católicos, nuestros hermanos separados de la Iglesia Católica, ellos no creen, no aceptan nuestra doctrina de acudir a la Virgen María o a los santos, de acudir a ellos para que ellos intercedan por nosotros en el cielo. Entonces, con algunos capítulos y versículos bíblicos voy a comprobarles si es la voluntad de Dios, obviamente, si Dios mismo me lo permite, les voy a comprobar que Dios sí ha dejado intercesores, intermediarios, para que ellos
pidan por nosotros, porque nuestros hermanos no católicos, el decir es que Dios no necesita intermediarios para que rueguen por nosotros, ¿no? Es el decir de nuestros hermanitos no católicos. Pero entonces la palabra de Dios dice otra cosa. Dios sí es Dios que no necesitaría de intermediarios, porque Dios es el poderoso. Pero si Él lo quiso así, de dejar intermediarios, personas que se han ido de este mundo y puedan rogar por nosotros, o seres celestiales, como los ángeles, entonces Dios es Dios, pero Él quiso así dejar intermediarios para que rueguen por nosotros, y eso está en la Biblia. Entonces vamos a el nombre del video, el título es que la Virgen María sí ruega por nosotros en el cielo. Por eso nosotros le rogamos a la Virgen María por nuestras necesidades, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a presentarles tres capítulos y versículos bíblicos, comprobando que sí, verdaderamente personas que se han ido de este mundo, que han sido buenas personas, justos, ellos pueden rogar por nosotros, o Dios también dejó ángeles a nuestro servicio para nuestra salvación. Entonces vamos al libro de Jeremías. Vamos a Jeremías en el capítulo 15. Hablando y comprobando con la palabra de Dios, ¿cierto, hermanos? Que no se queden palabras mías, sino comprobado con la misma palabra de Dios, que sí, las personas que se han ido de este mundo, muchas personas pueden rogar por nosotros. Dice así, Jeremías capítulo 15, versículo 1. El título del capítulo es La implacable ira de Dios contra Judá. Era a Judá por el pecado que Dios los había sentenciado a un castigo por el pecado a los habitantes de Judá. Dice así, versículo 1, dice el profeta Jeremías, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Le dijo Dios al profeta Jeremías que si Moisés y Samuel se pusieran delante de Dios para pedirle que no castigara al pueblo de Judá por el pecado, que Él no los escucharía, porque el pecado ya era muy grande del pueblo de Judá. Entonces Dios ya no echaba atrás, ya era irreversible el castigo para el pueblo de Judá, ¿no? Entonces, si el profeta Jeremías nos dice que Dios le dijo, Jehová le dijo, que si Moisés y Samuel se pusieran delante de Dios, no estaría la voluntad de Dios ya para ese pueblo pecador, ¿no? Entonces ahí vemos que Moisés y Samuel hacían muchísimos años, ya hacía siglos habían muerto Moisés y Samuel. Y Dios coloca un ejemplo que si Moisés y Samuel pidieran por el pueblo para que no fuera castigado, Dios no los escucharía. Entonces, pues es real que las personas que se han ido de acá de este mundo y ya están en el cielo, piden por nosotros, ¿no? Un ejemplo.
porque Dios no iba a colocar un ejemplo en la Biblia de algo que no fuera real, que si Moisés y Samuel se pusieran delante de Dios para que no castigara al pueblo de Judá, si no fuera cierto que esas personas allá en el cielo pudieran rogar por nosotros, entonces sería un error colocar en la palabra de Dios, en la Escritura, algo, dando un ejemplo de algo que no es real, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo que sí, las personas que se han ido de este mundo, sí pueden rogar por nosotros. Eso está en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 1, para quien guste leerlo. Vamos a tomar otro ejemplo del Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 8. Estos ejemplos es para que vean, los hermanos que no creen, nuestros hermanitos que no son católicos, para que vean que sí, Dios tiene intermediarios, y esos intermediarios ruegan por nosotros. Y si ellos pueden, Samuel, Moisés, acá donde voy a leer en el libro de Apocalipsis, los santos pueden hacer algo por nosotros, ¿será que la Virgen María no puede? Claro que la Virgen María también puede. Dice así, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, voy a leerlo del 1 al 5. Dice así, versículo 1 del capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahí vemos que ahí están las oraciones de los santos, ¿no? Vean, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahí vemos que se le añadió el incensario que contenía el incienso, se le añadió a las oraciones de los santos, ¿cierto? Se le añadió a las oraciones de los santos. Vamos a ver el versículo 4. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios del humo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incensario, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vuelve y habla de las oraciones de los santos con el incienso, en el incensario. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. El ángel arrojó a la tierra el incensario que ya tenía las oraciones de los santos, y el incienso lo arrojó a la tierra. Esas oraciones de los santos, el ángel las arrojó a la tierra, o sea, los santos haciendo oración por nosotros acá en la tierra, quiere decir, ¿cierto, hermano? Porque los santos no irían a estar haciendo oración por ellos que ya estaban salvos. Si las oraciones de los santos fueron mandadas por el ángel con el incienso a la tierra, son las oraciones que los santos hacen por nosotros acá en la tierra, hermano. Eso está en Apocalipsis capítulo 8, del versículo 1 al 5. Otro ejemplo bíblico de que los santos pueden orar por nosotros, pueden hacer algo por nosotros, los santos. Y desde el Antiguo Testamento vimos el ejemplo de Moisés y Samuel.
Bueno, ahora vamos entonces en Hebreos capítulo 1, en el libro de Hebreos capítulo 1, y vamos a ver que sí Dios ha dejado servidores a nuestro servicio. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1, donde habla de los ángeles. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 5, el Hijo superior a los ángeles, dice, el Hijo sea Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Bueno, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de los ángeles, ¿no? Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espirituales, espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Ya está hablando de los ángeles. Versículo 7 de Hebreos capítulo 1. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Voy a leer el versículo 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí nos dice en el versículo 14 que los ángeles son enviados para servicio a favor de nuestra salvación. ¿Cierto, hermanos? Vean, versículo 14 de Hebreos capítulo 1. No son todos espíritus ministradores, o sea, los ángeles, está hablando de los ángeles que los vuelve espíritus. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los herederos de la salvación somos nosotros, salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que los ángeles son enviados para el servicio de nosotros. O sea que sí hay intermediarios entre Dios y los hombres a nuestro favor, no como nuestros hermanitos separados de la Iglesia Católica dicen que Dios no necesita intermediarios por nosotros. Obviamente que Dios es Dios y Él tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera, pero si Él quiso dejar intermediarios, ¿quién le puede decir a Dios que no? Bueno, vamos ahora sí a donde la Virgen María, ruega por nosotros, intercede por nosotros. Está en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, está donde nos enseña la palabra de Dios que la Virgen María intercede por nosotros, ruega por nosotros. Por eso nosotros le rogamos a ella que interceda por nosotros ante Dios, porque ella primero lo hizo con nosotros, de intermediar, de rogar por nosotros, por amor a nosotros. Dice así en San Juan capítulo 2, versículo 1, se llama las bodas de Caná, las bodas de Caná. Pónganle cuidado, hermanos, que ahí habla de las bodas de Caná, pero ni siquiera nombra los nombres de los que se casaron, ¿no? Porque debe ser varias parejas que se casaron
porque dice las bodas de Caná. Entonces creo que fue más de una pareja que se casaron, porque dice las bodas de Caná, y ahí ni siquiera nombra a los nombres de los que se casaron, sino en este texto bíblico los protagonistas son los invitados que protagonizan este capítulo, por decirlo así. Los protagonistas es nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, son los protagonistas. Entonces de ahí nace que ellos eran invitados, por ser invitados a las bodas, a las fiestas, por ser invitados, es que de ahí nace que la Virgen María intercede por nosotros. ¿Y por qué lo hizo la Virgen María? Precisamente en unas bodas en donde se unieron por el matrimonio una pareja, hombre y mujer, o más de una pareja, se unieron por el matrimonio, por amor al matrimonio, por el matrimonio se unieron una o dos parejas, quizás más, porque ahí dice las bodas de Caná. Entonces la Virgen María, precisamente en esas bodas, ella se unió por amor a los que estaban en la fiesta, en la boda, las bodas, se unió por amor cuando se acabó el vino. Entonces es muy importante saber que eso ocurrió fue cuando en unas bodas había habido matrimonio, por amor se habían unido parejas en el matrimonio, ¿no? Eso es muy importante recalcar eso, que la Virgen lo hizo precisamente en un matrimonio, en las fiestas de un matrimonio, en la boda. Bueno, voy a leerlo. San Juan capítulo 1 del versículo, no, San Juan capítulo 2 del versículo 1 al 11. Lo leo primero y después empezamos a escudriñar la palabra. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, leí del capítulo 2 de San Juan, del versículo 1 al 11. Ahora vamos a saborear la palabra, vamos a escudriñar la palabra para ver que sí, la Santísima Virgen, de este texto bíblico, de ahí sale de que la Virgen María intercede por nosotros, que ruega por nosotros ante Dios, por nosotros. La palabra de Dios hay que saborearla,
hermanitos. La palabra de Dios no es como el periódico, como cualquier libro que lo que uno lee lo entiende de una vez y no tiene uno que pensar en nada ni escudriñar nada. La palabra de Dios, la Biblia, hay que escudriñarla. Mismo nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos: escudriñan las Escrituras porque en ellas creen encontrar la salvación. Está en San Juan capítulo 5 versículo 39. Entonces la palabra de Dios es para escudriñarla. Vamos a ver qué sacamos de acá de estos 11 versículos del capítulo 2 de San Juan. Teniendo en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios, cualquier texto bíblico, cualquier ejemplo, cualquier parábola, la cuenta la Biblia, la narra, pero no queda estancada ahí, ¿cierto? Esa palabra santa de Dios es desde ahí, desde cuando se escribió, es para el futuro de todos nosotros, queda para toda la vida mientras estemos acá en la tierra, los hombres, es para el futuro, no solamente que cuente una historia, un pasaje bíblico y que fue hasta ahí nomás y ahí quedó, no, eso no queda estancada la palabra de Dios ahí, sí es para el futuro de todos nosotros, hasta el último día cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Ahí en adelante ya Él dirá que sigue. Bueno, entonces vamos a empezar a escudriñar desde el versículo 1 para comprobar que la Santísima Virgen sí intercede por nosotros y ruega por nosotros. Por eso es que nosotros en la Iglesia Católica le pedimos a la Virgen María que interceda ante Dios por nosotros. Dice así, el versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús estaba ya como invitada, era invitada. Versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Sí ve que la Virgen María era invitada a las bodas? Porque dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. De acá nace de que la Virgen, del entender, darnos a entender la palabra de Dios, o decirnos claramente que la Virgen era invitada a las bodas y Jesucristo era invitado. De ahí nace de que la Virgen intercede por nosotros, que ruega por nosotros. Vamos a seguir. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Bueno, ahí vemos que faltó el vino, ¿cierto, hermanos? Faltó el vino en las fiestas, en las bodas. Si la Virgen era una invitada, ¿por qué tenía que intermediar? ¿Por qué tenía que hacer algo? Porque se acabó el vino. Si ella era una invitada, uno de invitado a una fiesta, si se acaba algo uno no puede hacer nada, porque uno es un invitado, ¿cierto? Entonces, de ahí nace, la palabra nos enseña que la Virgen María intercede por nosotros, ruega por nosotros, porque ella era una invitada a las bodas, a las fiestas, y intervino porque se acabó el vino. Bueno, dice así, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Acá nuestros hermanitos no católicos piensan que nuestro Señor Jesucristo le contestó de mala manera, de una forma casi como faltándole un poquito de respeto a la mamá, a la madre, a la Virgen María. Ellos dicen eso, vea cómo le contestó. Entonces vamos a ver por qué le contestó así. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, no ha llegado mi hora.
Vamos a ver por qué le contestó nuestro Señor Jesucristo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Como si no le hubiera gustado. Pongámonos en los zapatos de la Virgen María y Jesucristo, nuestro Señor, que estaban invitados a las fiestas, a las bodas, eran invitados. Si nos ponemos en los zapatos de ella y de Él, de nuestro Señor Jesucristo, una comparación. Usted, hermano, hermana, o yo, nos invitan a una fiesta, y ya después de unas horas se acaba la bebida, se acaba o la comida, y yo voy con mi madre, por ejemplo, usted va con su madre, yo voy con mi madre, y se acaba la bebida, el vino o la comida, y mi madre me dice: hijo, se acabó la bebida, se acabó la comida. ¿Yo qué le contesto? ¿Y a mí qué, madre? ¿No es que yo soy un invitado? Si somos invitados, ¿por qué tiene que decirme a mí que se acabó la bebida o se acabó la comida? Entonces, claro, si somos invitados, mi madre, ¿por qué me va a decir: hijo, se acabó la comida o se acabó la bebida? Entonces, ¿yo qué le contestaría? ¿Y a mí qué, madre? ¿A mí qué? Antes nosotros hasta de una mala forma le contestaríamos a nuestra madre, ¿no? Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo le contestó así a la Virgen María, a la madre de Él, cuando le dijo, se acabó el vino. Él le dijo, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Claro, le quiso decir que él era un invitado, que no tenía nada que ver que se hubiera acabado el vino, porque él era un invitado y ella era una invitada, ¿cierto, hermanos? Y de ahí nace de que la madre intercede por nosotros, porque si se acabó el vino, ¿por qué la Virgen no fue a decirle a los organizadores de las bodas? ¿Cierto? ¿Por qué le dijo a un invitado? Porque le dijo al que tenía el poder de solucionar el problema, que se había acabado el vino, al que tenía el amor por los que estaban en la fiesta, en las bodas. Le dijo al que tenía el poder de solucionar el problema: se acabó el vino. Sigamos con el versículo 5. Aún no ha venido mi hora. Quiso decirle nuestro Señor Jesucristo que no era la hora de hacer el primer milagro, cuando le dijo: aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. La Virgen María confiaba 100% de que nuestro Señor Jesucristo no le iba a negar el favor de solucionar el problema, que se había acabado el vino. Ella confiaba al 100%, porque le dijo. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Jesús, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Eran 6 tinajas, y cada tinaja más o menos tenía capacidad más o menos para 50 litros de agua. O sea, más o menos nuestro Señor Jesucristo convirtió cerca de unos 300 litros de agua, los convirtió en vino. Y los judíos, cada una de los cuales cántaros. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Quiere decir que en una fiesta se toman primero el buen vino, el buen licor, el buen vino, y a lo último dejan el más maluquito, claro, porque ya cuando la gente ya está
entonados, como decimos, un poco borrachos, ya no conocen que el último vino, el último licor es de menos calidad, porque ya están un poco... Entonces acá sucedió lo contrario. El último vino fue el mejor, el que nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Quedó mejor ese vino que el que ya se habían tomado. Versículo 10, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando se han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11, este principio de señal hizo Jesús. Este principio de señal quiere decir que fue el primer milagro que hizo. ¿Y por qué hizo el primer milagro cuando aún no había llegado la hora que le dijo a la Virgen María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Adelantó la hora nuestro Señor Jesucristo de hacer el primer milagro, adelantó la hora porque su madre, la Virgen María, se lo pidió. Y nuestros hermanos queridos que no son católicos toman lo contrario el texto, de que Jesucristo la ignoró, se puede decir. Ellos dicen: ¿pero qué? Ahí dice: ¿qué tiene conmigo, mujer? Eso como que la ignoró. Mal hecho, porque entonces están tratando de decir que nuestro Señor Jesucristo incumplió el cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre, y si Él la hubiera ignorado, como ellos dicen, Jesucristo hubiera cometido ese pequeño pecado contra el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre. Jesucristo adelantó el tiempo para hacer el primer milagro, porque ella se lo pidió. Entonces, hermanitos, de acá, de este capítulo 2 de San Juan, nace de que la Santísima Virgen ruega por nosotros, intercede por nosotros, porque eso fue lo que hizo allá en las bodas de Caná. Es como cuando un político hace el lanzamiento de su campaña, ¿cierto? Un político hace el lanzamiento de su campaña dejando ver su plan de gobierno. Si es un alcalde, va a ser un alcalde, va a ser un gobernador, un presidente. Hace su lanzamiento de campaña dejando ver su proyecto en el mandato de su gobierno, bien sea alcalde, gobernador o lo que sea, presidente. La Santísima Virgen, en este texto bíblico de San Juan capítulo 2, hizo su lanzamiento de que iba a ser la intermediaria, la que iba a rogar ante Dios por nosotros los hombres, mientras nuestro Señor Jesucristo le asignaba lo que ella iba a hacer para nosotros. Y ya lo voy a leer, lo que ella iba a hacer para nosotros en el futuro. Entonces ella acá hizo el lanzamiento, por decirlo así, de su campaña, de lo que iba a hacer con nosotros en la tierra, ¿no? Bueno, vamos a ver de una vez, de qué cargo le estoy hablando que le asignó Dios a la Virgen María para con nosotros acá en la tierra. Ella desde el cielo y nosotros acá en la tierra. Por eso yo digo que ella estaba haciendo el lanzamiento de su campaña, de lo que iba a hacer con nosotros, ser la intermediaria, la que ruega por nosotros. Vamos a ver el contexto acá en San Juan capítulo 19, versículo 26. Versículo 25, acá está el contexto. Mismo San Juan, el discípulo amado, nos cuenta ese contexto, nos enseña ese contexto de San Juan, de las bodas de Caná, donde la Virgen demostró que iba a ser la intermediaria, que iba a rogar ante Dios por nosotros acá en la tierra.
Bueno, San Juan 19, capítulo, versículo 25. Es cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba en la cruz. Y así, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es a Juan. Esa palabra de a quien él amaba quiere decir mucho. Dámosle cuidado, ¿verdad? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, vamos a escudriñar un poquitico este texto bíblico. Acá está en este capítulo y versículo, capítulo 19 y versículo 25 y 26 y 27, está de lo que ahorita les acabé de decir en las bodas de Canaán, que la Virgen había sido intermediaria cuando se acabó el vino, rogó cuando se acabó el vino, y no fue a decirle a los organizadores de las bodas que se había acabado el vino, sino que le pidió fue al que tenía el poder, a Jesucristo, nuestro amado Señor Dios. Entonces yo les dije que allá había hecho como un lanzamiento de la campaña, comparándola con la campaña de un político, que había hecho el lanzamiento de su campaña, de lo que iba a hacer con nosotros, intermediaria, que iba a rogar por nosotros. Entonces acá está el contexto. San Juan 19, 26. Jesucristo en la cruz dijo: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, bueno, si eran 11 apóstoles que tenía Jesucristo cuando murió, no eran 12, eran 11, porque Judas ya lo había vendido por las monedas de plata, ya no hacía parte. Quedaban 11 discípulos, 11 apóstoles, ¿no?, de los elegidos por él. ¿Por qué llegó precisamente a la hora de la muerte en la cruz? En la cruz precisamente llegó la Virgen María, su madre, y el discípulo amado, ellos dos solitos. ¿Por qué no llegaron los otros 10 apóstoles? Porque el discípulo amado es Juan, y el discípulo amado nos representa a todos nosotros, hermanos. Ese discípulo amado nos representa a todos nosotros, porque Jesucristo murió por amor a nosotros, a todos, sin excepción, a todos, murió por amor. Por eso allá llegó el discípulo amado Juan y la madre, la Virgen María. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, le dijo a la Virgen María, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Ahí le entregó, nuestro Señor Jesucristo le entregó a la Virgen María, a su madre, se la entregó como madre al discípulo. Juan no era hijo de la Virgen María. Juan era hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. ¿Por qué se la dejaba como madre al discípulo y al discípulo como hijo a la Virgen María? Era porque se la entregaba como madre al discípulo, y el discípulo nos representaba a todos nosotros, ¿cierto? Entonces a partir de ahí la Virgen María pasó a ser la segunda Eva. La primera Eva fue la mujer que pecó,
allá en el Génesis 3:15, es la mujer que pecó, es la primera Eva, y esa Eva fue madre de todos los vivientes hasta cuando nuestro Señor Jesucristo nos entregó a su madre como madre de todos nosotros, ya en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces, el discípulo amado nos representa a todos nosotros. Se la entregó como madre al discípulo amado, quiere decir que nos la entregaba a todos nosotros como madre a la Virgen María. Y al discípulo se lo dio como hijo a la Virgen María. Juan no era hijo de la Virgen María. En un video anterior lo comprobé, que los hermanos de Jesús no son hijos de la Virgen María. Juan era hijo de Zebedeo, y si la Virgen, por ejemplo, hablando, si la Virgen hubiera tenido otros hijos de sangre, entonces, ¿por qué Jesucristo le iba a entregar a Juan, que no era hijo de sangre? ¿Por qué se la iba a entregar para que la cuidara si tenía más hijos? Entonces se le entregó, nuestro Señor Jesucristo le entregó a la Virgen María, a Juan como madre y al discípulo como hijo. Es entregándola a todos nosotros como madre de todos nosotros, como la segunda Eva, ¿cierto, hermanos? Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en la casa. ¿Sí ve que no era hijo de la Virgen María Juan? Juan no era hijo de la Virgen María, porque dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en la casa. Si era hijo, pues no ve que había nacido de ella y habían vivido con ella, por lo menos muchos años desde pequeñito. Había vivido con la madre, si fuera hijo. Y dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en la casa. Desde esa hora quiere decir que nunca la había recibido en la casa, o sea que no era hijo de ella. Y el discípulo amado nos representa a todos nosotros, que Jesucristo se la entregaba como madre a ella, como madre del discípulo amado, y el discípulo nos representa a todos nosotros. Qué versículo tan bello, vea. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué bendita gracia de Dios, que nosotros los católicos, qué orgullo, que obedecemos a esa palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz unos minutos antes de morir. Nosotros recibimos a la Virgen María en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra mente, la tomamos como madre, la aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, no le decimos no. Pero nuestros hermanitos no católicos se niegan a recibir en su casa a la Virgen María. No hicieron como el discípulo amado Juan. No hicieron como el discípulo Juan amado, que dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en la casa, en su casa. Ahí vemos, hermanitos, las diferencias de ser católicos, estar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que pecamos nosotros los católicos, sí pecamos, eso no se puede negar, pero hombre que no peque en este mundo no lo hay, lo dice la palabra de Dios. El que diga que no peca se hace mentiroso a sí mismo. Eso está en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9. El que diga que no tiene pecado se hace mentiroso a sí mismo. Nosotros somos pecadores los católicos, pero bendito sea Dios, estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde la doctrina la tenemos, la doctrina de la Biblia. Nuestros hermanitos que no son católicos, siendo la palabra de la Biblia Reina Valera la que ellos leen y usan, y no creen a la palabra. Bien, hermanos, he llegado al fin del momento. En este momento he llegado al final del video.
Ojalá para algunas personas que vean el video les sirvan para fortalecer su fe católica, si son católicos, fortalecer la fe y vean que la Iglesia Católica nos enseña la verdad, que no piensen en irse a iglesias fundadas por hombres, nunca cambien la Iglesia Católica por una iglesia que un hombre funda, con otros intereses, menos en querer predicar la verdad. Que la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor venga a todos nosotros junto con la verdad y el amor, que así sea. Bendiciones, hermano.